Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia y buen supermartes, que hoy está la convulsión en todo lo que da en la zona de América del Norte, en la que México desde luego está incluida. Y comenzando por la parte de lo local, la supremacía legislativa de Morena llega tarde, dado que en México y alrededor del mundo el Tribunal Constitucional puede revisar también interpretar su propia Constitución, más aún cuando se trata de una reforma judicial mal concebida y peor ejecutada. Al tratarse de una acción de inconstitucionalidad, que fue el recurso que hoy mismo se está revisando, es posible que no se reúnan los 8 votos indispensables para suspender esa reforma del oficialismo, dadas las presiones a que han sido sujetos cada uno de los ministros de la mayoría calificada, en el contexto también de una decisión fundamental de la Corte, que desde luego marcará el futuro, cualquiera que sea la decisión, el futuro de la administración de Claudia Sheinbaum, que desarrollaría en ese mismo entorno su gestión de modo incierto dentro y fuera del país, agregando también la presión de coyuntura crítica por la elección presidencial estadounidense este mismo día, agregado también al otro enorme valor que significa la confianza. Más aún, una decisión contraria al gobierno mexicano, en la idea de que se logren esos 8 votos de la mayoría calificada en la Corte, le brindaría un tanque de oxígeno, es verdad, al gobierno mexicano, y sin embargo, su retórica y su seguimiento le haría imposible procesar esa votación en su contra con los criterios que llamamos la racionalidad. Más allá de las reglas, Morena construye su retórica de la supremacía no basada en modelos de gestión pública o de política, así sean inviables, sino diseña una serie de reformas para su presente y su futuro político inmediatos, sin admitir que en sus decisiones está siempre la vertiente del cambio político, el gran elemento connatural del mundo de la política. La otra parte de su retórica para cuajar esa reforma judicial es su discurso sobre la austeridad, descobijada por los 13,000 millones de pesos que tendría la elección en esa hipótesis como costo financiero, o las prácticas del INE, por ejemplo, donde el oficialismo resucitó el cobro de bonos extraordinarios en el órgano electoral. También la lucha por la corrupción es una retórica no útil a Morena, al repasar, por ejemplo, algunos de sus apellidos más notables, Bartlett, Ovalle y otros. En el rubro de la corrupción, el Poder Judicial de la Federación tiene elementos para cuestionar sus propios elementos de corrupción y también tiene otros segmentos favorables de integridad en su función pública. Los llamados comités de selección que recién integró cada una de las ramas del poder público tienen el cometido por el lado del oficialismo de formar un único bloque entre legislativo y ejecutivo, y por su lado la Corte ha elegido también los miembros de su comité con otros criterios más señalados al mundo de la academia y también de la función de la escuela judicial por esa rama formada desde por lo menos hace 30 años. Todos los comités tendrán la encomienda hasta hoy incierta, dado, por ejemplo, que tendrán que filtrar más o menos 183 perfiles por día, revisando en líneas generales un expediente básico de los aspirantes en torno a sus requisitos, que también son básicos. En la incertidumbre del proceso electoral judicial se supone que se inscribirán miles para que al llegar a la tómbola solo haya alrededor de 1,700 aspirantes que acaben de cuajar ese proceso, sin que hasta hoy quede claro si, por ejemplo, la elección tendrá como referente o un distrito o un circuito judiciales, y al final los comités de selección tendrán facultades, hay que decirlo, mínimas para su desempeño. En realidad son instancias de vigilancia, esos comités de vigilancia ideológica para garantizar perfiles leales al oficialismo y que no vuelva el escenario de proponer aspirantes elegidos por Morena que en el desempeño de su cargo judicial ejerzan su independencia como jueces constitucionales. Y del tintero, para añadir más elementos de convulsión para Morena, la elección presidencial en los Estados Unidos el día de hoy se desarrolla en un marco de un país profundamente dividido,
por la retórica del expresidente Trump y también por la acusada encuesta más notable en su promedio, que hablan justamente del mal gobierno que así ha sido calificado del presidente Biden, y también con posturas extremas de los dos aspirantes a la Casa Blanca, en torno, por ejemplo, a los rubros de inseguridad y migración. Es sin duda la tormenta perfecta, la del supermartes, también para la gran colisión que enfrenta la democracia en México, Teodoro.